se han desarrollado desde 1990, ¿no? Pero es importante saber que en el transcurso de los años recién se implementó el Ministerio del Ambiente, ¿no? 2008, y antes solamente teníamos un código que no era suficiente. Ok. Ahora vamos a hablar de la Ley General del Ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolló? Digamos, los antecedentes de la Ley General del Ambiente, como ven ahí, publicada el 15 de octubre del 2005, en el 2002, posterior a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que se dio en Johannesburgo, se incluyó en la Agenda Nacional 2002-2004 la revisión del Código del Ambiente, ¿no? Para Perú. Entonces, ¿qué fue aprobado? Esta revisión del Código del Ambiente. Digamos que ya se tenía o se necesitaba una ley general que abarcara muchas cosas. Entonces, si te preguntas qué cosa es la Ley General del Ambiente, es la norma principal que regula esa gestión ambiental en nuestro país. Publicada el 15 de octubre y reemplazó el anterior Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Entonces, ¿qué establece la Ley General del Ambiente? ¿Por qué es tan importante? Porque establece principios, normas básicas para asegurar el derecho. ¿El derecho a qué? A tres puntos fundamentales. A un ambiente saludable, ¿no? Porque todos, digamos, está ligado, y si se dan cuenta, está ligado a los derechos. Luego vamos a hablar de derechos y deberes, pero los principios y las normas básicas de esta ley está ligado al ambiente saludable. Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable, ¿no? Equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y no solamente de una vida considerada, por ejemplo, urbana, ¿no? También rural, donde se plantea una serie de derechos en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable, es decir, nosotros tenemos derecho a este contexto, a este espacio que sea saludable, equilibrado y adecuado, pero también a veces se nos olvida que tenemos deberes, ¿no? Que cumplir. Ok, queremos vivir en un ambiente saludable, en un ambiente no contaminado, ¿no? En mi casa sí no boto basura, pero salgo y boto basura porque alguien más lo limpiará o porque tal vez no vivo por ahí, entonces no me afecta, ¿no? Algunos piensan así. Entonces estamos olvidando de que esta ley que nos rige a todos también plantea deberes que cumplir, en la medida en que todos estamos obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y a proteger el ambiente. Entonces, como les digo a veces a mis alumnos en la universidad cuando planteo esto, a veces solo pedimos, ¿no? Pedimos al Estado, pedimos al gobierno, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? ¿Cuál es nuestro rol también? Entonces ahí el tema, bueno, está muy ligado también a ciudadanía, que a veces no se desarrolla mucho, pero estos deberes implica que también debemos de cuidar el espacio, ¿no? El espacio en donde vivimos. Esto me hace acordar, por ejemplo, a ciertas municipalidades que no tienen presupuesto y mandan sus camiones a botar la basura a botaderos informales, ¿no? No contamina su distrito, ¿no? Pero contamina otros distritos, ¿no? Tal vez manda a botar su basura al río, ¿no? Porque a veces se piensa que el río es un botadero de basura y no es así, ¿no? Entonces, hay que considerar que no solamente la Ley General del Ambiente plantea derechos, sí, pero también a veces nosotros mismos nos, nos matamos porque contaminamos ese ambiente, ambiente que también tiene derecho otra persona, ¿no? A vivir en ese ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el desarrollo de la vida. Entonces, la Ley General del Ambiente, en conclusión, es este pilar fundamental para la gestión ambiental en el Perú, donde se establece derechos, deberes claros para todos los ciudadanos y entidades involucradas. Su implementación es crucial para enfrentar los desafíos y desafíos que se desarrollan cada vez, ¿no? Más desafíos por el calentamiento global, y por todas las cosas que estamos viendo, ¿no? A nivel climático. Bien.
Entonces, en ese contexto, vamos a pasar a qué es la política nacional del ambiente. Esta política nacional del ambiente, como ven ahí en la imagen, y por el principio de participación ciudadana, en su construcción ha considerado, bueno, aquí hay organizaciones, ¿no? Nacionales, MINAM, CEPLAN, sectores, en su construcción, considerando problema, cuál sería el problema, causas, objetivos, lineamientos. Pero tiene una parte en la que se desarrolló con participación, ¿no? Hemos visto los principios de participación ciudadana. Entonces, aquí hablan sobre esto, ¿no? El MINAM, sectores, gobiernos regionales, locales, sociedad civil, pueblos indígenas, donde tuvieron participación y plantearon en este instrumento ciertos conceptos iniciales para esta planificación estratégica. Bien, entonces, esta participación involucró o desarrollaron o tocaron temas de las situaciones en las que vivían, ¿no? Porque digamos que han diferenciado sociedad civil con pueblos indígenas, otra realidad, otra cultura, indicadores, y luego la tercera etapa, que lo han considerado así, aprobación, ¿no? Una versión final y una aprobación, revisión seguramente de todo lo recaudado desde la problemática, causas, objetivos. Bien, entonces, antes de esta política nacional del ambiente del 2030, ¿teníamos otra política? Sí, ¿no? Entonces, teníamos una que se databa en el 2009. Es necesario, pero consideraron esta nueva con miras al 2030 porque creyeron necesario incorporar nuevas tendencias y actualizar ciertas prioridades ambientales, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto actual. Los acuerdos internacionales también han considerado en cambio climático y diversidad biológica, ¿no? Y en su momento, cuando la empezaron a desarrollar, cuando empezaron a hablar sobre ella, el tema de la pandemia, ¿no? Y este contexto de incertidumbre, ¿bien? Entonces, esta política puntualmente del 2030 se desarrolló el 2020, bueno, se implementó, publicó 25 de julio del 2023, y este documento impulsa al ciudadano al cuidado de la naturaleza y de los ecosistemas, además de sus bienes y servicios, promoviendo acciones frente al cambio, la reducción de la deforestación y contaminación, ¿no? Además, fortalecer la gobernanza y la educación a fin de mejorar el desempeño ambiental del país, ¿no? Entonces, otra vez aquí me parece muy curioso que siempre mencionan el tema de la gobernanza. Más adelante vamos a ver básicamente qué significa gobernanza ambiental, pero es un tema que vemos en todas las políticas, en toda la política, en la normativa, en los sistemas que vamos a ver, más adelante. Y es algo que en verdad en la vida real a veces ni siquiera se toca, ¿no? Es un tema que no se toca mucho, pero siempre está presente. Entonces, básicamente, política nacional es ese instrumento de planificación estratégica de cumplimiento obligatorio que define, por eso es tan importante, porque aquí se definen objetivos, lineamientos, estrategias y estándares para orientar acciones de gobiernos, ¿no? Considerando los tres tipos de gobierno, ¿no? Local, regional y ya el central, ¿no? Entonces, como que alinea a todos a tener una planificación conjunta o lineamientos, ¿no? Con el mismo objetivo, ¿no? Preservar la vida, tener una naturaleza adecuada, cuidada, preservar el medio ambiente, la salud, en un ambiente equilibrado, ¿ok? Ah, ya. Antes de pasar a esto, algo que siempre me mencionan y que hemos visto, Ley General del Ambiente y Política Nacional del Ambiente. ¿Cuál es la diferencia? A veces los que no sabemos de derecho nos confundimos, ¿no? Tal vez ustedes también. La diferencia entre la ley y la política, la ley general proporciona un marco legal, los principios y derechos y deberes para la gestión ambiental. En cambio, la política es ese instrumento de planificación ambiental, ¿no? Por eso ahí habla de instrumento de planificación estratégica. Aquí en la política te define objetivos,
que define estrategias específicas y su propósito es definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno, ¿no? Regional y también gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Además, también sector privado y la sociedad civil en materia ambiental. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Ley general, el marco legal, donde habla de derechos y deberes. En cambio, la política, este instrumento de planificación estratégica. Ok. ¿Qué ha sucedido? Justo estaba, yo sí sigo en redes sociales al MINAM y me parece curioso porque, ¿no? Sacan sus publicaciones cada cierto tiempo. Es interesante también ver que me parece que cada día hay un día de propósito ligado al medio ambiente, ¿no? Hace poco fue el Día de la Educación Ambiental, si no me equivoco. Entonces, algunas normativas, ¿no? Han estado cambiando, actualizándose, han implementado unas nuevas y se las voy a contar en este momento. Por ejemplo, la contaminación lumínica. Ahora que está tan de moda poner esas vallas con unos focos enormes, ¿no? Se ha dado la aprobación del reglamento de la ley 313/16 de la contaminación lumínica, ¿no? Y que lo importante aquí, y tan esperado, establece límites para la iluminación al exterior con el fin de proteger, ese es el fin, proteger fauna silvestre, promover eficiencia energética y mejorar la salud humana, ¿no? Entonces, no sé si han visto que ahora ciertos, ciertas vallas, estas que tienen unos focos grandes, llenos de luz, ahora se apagan en cierto momento. No sé si se han dado cuenta. Justo yo vivo al frente de, de una calle en donde hay esos letreros que ahora están de moda, que los ponen en las fachadas de las, no en las fachadas, pero sí en una parte lateral de un edificio, de una torre grande, ¿no? Y justo estaba viendo un video sobre eso que les conviene para el mantenimiento de los edificios, ¿no? Reduce el monto de mantenimiento del edificio, estas vallas, o sea, alquilan este espacio para las vallas publicitarias, ¿no? Y esta valla, como es en un lugar bastante oscuro, esta calle grande, la apagan a las 11 de la noche. La tienen prendida desde las 6, 6:30, bueno, ahora en verano mucho más tarde, pero ahora la apagan, ¿no? Entonces, sí está haciendo efecto este reglamento, porque hay multas de por medio, ¿no? Porque hay viviendas. Uno les contaba que está al costado de un edificio, entonces hay más edificios por ahí, entonces esta contaminación lumínica sí afecta al que vive cerca, ¿no? Entonces, además, eso digamos que en la ciudad, pero ¿qué sucede, por ejemplo, estas playas en donde sí vive fauna? ¿Qué sucede con esta iluminación, ¿no? Fuerte? Puede confundir a ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita cuando las tortugas, ¿no? En las playas hacen su desove, ponen y nacen las tortugas bebés, entonces se marean, se confunden. Esto puede ser de que no llegue a su destino, ¿no? Que es el mar. Entonces, por eso uno de los fines es proteger la fauna silvestre, aparte de la eficiencia energética y mejorar la salud. Además, también antiguamente, bueno, hace unos años, ciertos letreros, cuando se pusieron de moda las vallas, pero las mallas al ras del suelo, o sea, no sé si se dieron cuenta, pero la luz era demasiado fuerte y uno manejando, ¿no? Se ponía al costado de esta valla y uno no podía ni siquiera voltear a ver el letrero porque era la luz así un poco más y te da popularmente el dicho de calambre al ojo porque no se podía observar, ¿no? De lejos, genial, porque se ve claramente, se ve la publicidad, pero el que estaba al costado era una cosa, ¿no? Demasiado irritante. ¿Les ha pasado? ¿Han visto algún letrero que la luz sea demasiado fuerte?
Si me dan tiempo de tomar agua. ¿No han visto algún caso que hayan visto que la luz sea demasiado potente y que no hayan podido descansar, ¿no? Por ejemplo, estaba circulando en redes este problema, ya no de contaminación lumínica, pero sí de contaminación sonora, ¿no? El caso de el centro comercial Santa Catalina, si no me equivoco, así se llama, que está atrás de un condominio, ¿no? Y toda la maquinaria que involucra el centro comercial Santa Catalina hace demasiado ruido y atrás hay habitaciones, ¿no? Es todo un edificio lleno de personas que están durmiendo, entonces hay gran carga de contaminación sonora. ¿Han escuchado este caso? ¿No? ¿Sí? Ok. Ya me contarán, ahí está. Alguien respondió, sí, la inmobiliaria. Bueno, tal, sí, ¿no? Todos hemos visto seguramente el caso, ¿no? Muy bien. ¿No? Por eso también hay decibeles, ¿no? Decibeles en zonas urbanas, decibeles en zonas industriales, permitidas, no permitidas. Ok. Luego también, ¿qué hay de nuevo en este 2025-2026? Transferencia de funciones a la UEFA, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a detallar mucho más adelante, pero digamos que quería traérselos porque en febrero del 2026 se está dando un hito institucional importante en UEFA, que ha asumido oficialmente las funciones de supervisión y fiscalización ambiental para los subsectores de vivienda, construcción y saneamiento, quitándole esa carga al Ministerio de Vivienda para centralizar el control, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había antes, no sé, para los instrumentos ambientales, estudios de impacto ambiental, ciertos, en la noticia del Ministerio de Vivienda, pero poco a poco se están, digamos, desligando, el OEFA está asumiendo nuevos roles y uno de ellos es este, ¿no? Del Ministerio de Vivienda. Poco a poco se están dando estas funciones para que lo centralice el OEFA y no cada ministerio. También dentro de este año, el año pasado, ¿no? Que acaba de terminar y este inicio de año, se está dando una simplificación administrativa. Se han emitido normas para optimizar procedimientos de certificación ambiental, ¿no? Certificación, por ejemplo, para la obtención del permiso, ¿no? O la aprobación de estudios de impacto ambiental, eso es certificación ambiental, como que el visto bueno, ¿no? Del SENACE para que pueda desarrollar el proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta simplificación administrativa? Es reducir burocracia en la evaluación de impactos ambientales, sin sacrificar el rigor técnico, especialmente en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, ¿no? Digamos que esto es un pro y un contra, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al reducir cierto rigor o al, digamos, acelerar el proceso de obtención de la certificación ambiental, puede ser de que en el camino se puedan estar obviando ciertas cosas, ¿no? Se pueden estar pasando por alto para que ya salga el permiso de certificación ambiental. Entonces, digamos que esto hay que tomarlo con pinzas. Puede ser un ganar-ganar para la empresa, pero puede perjudicarse el medio ambiente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero digamos que fomenta el desarrollo. La guía para la línea base. Esto es algo muy positivo, por ejemplo, puntualmente lo de la guía para la línea base, que ha sido publicado a mediados del año pasado y establece criterios técnicos estandarizados para los estudios de línea base, lo que facilita a las empresas la elaboración de expedientes y el estado de revisión, al estado su revisión, ¿no? Por ejemplo, he trabajado hace muchos años en una consultora ambiental, ¿no? Desarrollando estudios de impacto ambiental para empresas del rubro de minería. Entonces, en ese momento
todas las consultoras, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? A veces las consultoras asumen un proyecto que ya ha visto otra consultora ambiental, ¿no? Porque es por concurso. Entonces, a veces ellos hacían de cierta manera la línea base, que es un capítulo importante, como porque es la fotografía del momento, del lugar en el que se va a emplazar el proyecto. Entonces, lo hacían de cierta manera y al llegar a otra consultora, lo hacían de otra manera, ¿no? Entonces, con esta guía para la línea base, digamos que se ha uniformizado, se ha estandarizado el desarrollo de esa línea base, ¿no? Es algo muy positivo. Eso también ahorra muchos esfuerzos, ¿no? Porque puede ser de que una consultora A ha desarrollado una línea base extensa, demasiado, ¿no? Larga. En cambio, otra consultora lo ha hecho súper escueto, simple, detallado, pero simple. Entonces, esta guía te permite eso, ¿no? Que todos sigan el mismo lineamiento. Me parece muy positivo al que se le haya ocurrido esta guía. Ok, entonces, otras obligaciones y que me parecen muy importantes y hay que detallarlo, el reporte de huella de carbono, ¿no? Antes, de, sobre todo el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado era totalmente voluntario, ¿no? Sigue, digamos que ahora no es una obligatoriedad, ¿no? Como dice ahí, la obligatoriedad no nace de una ley de multas por no medir, pero sí de un conjunto de normativas sectoriales y mecanismos de mercado. Es decir, lo que en mi investigación, ¿no? Para ponerles esta diapositiva sobre qué cosas nuevas hay para este 2026, quienes sí, digamos, están sujetos a desarrollar sí o sí su reporte de huella de carbono, su cálculo de la huella de carbono, empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Supervisadas por la superintendencia. Por ejemplo, deben declarar sus emisiones de gases de efecto invernadero y sus políticas de mitigación, ¿no? ¿Qué están haciendo para mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero? Empresas que cotizan en bolsa de valores. Luego también, los proveedores del Estado. Las empresas que deseen participar en licitaciones de gran envergadura o aquellos donde existan criterios de evaluación de sostenibilidad puntualmente para ellos, están obligadas a presentar el sello de la plataforma huella de carbono, ¿no? Ese sello que ven ahí en la imagen. Luego también entidades del sector público, según la normativa de modernización de la gestión pública y lineamientos de la Ley Marco sobre el Cambio Climático, los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades estarían obligadas a medir su impacto para poder formular planes de acción ante el cambio climático, ¿no? Interesante, ¿no? Porque digamos que eso es lo que ha dado base la ley marco sobre el cambio climático, que ciertas instituciones como los ministerios, como los gobiernos regionales y municipalidades midan la huella de carbono, ¿no? De sus instituciones. Luego también, ¿quiénes estarían obligados o sujetos a obligatoriedad? Empresas sujetas a regulaciones de exportación. Eso sí me parece súper correcto, ¿no? Eh, la empresa peruana exporta, se exporta sobre todo a Unión Europea, sectores como cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad, hidrógeno, ¿no? Y empresas con financiamiento bancario verde. Por ejemplo, bancos del país, BBVA, BCP, Interbank, han firmado compromisos de descarbonización. Y si tienen compromisos de descarbonización, obviamente tienen que medir su huella, ¿no es cierto? Porque ¿cómo haces planes o compromisos para disminuir tus emisiones si no has identificado cuánto es la cantidad, ¿no? De carbono? Entonces, eso me parece súper importante, se los quería traer, ¿no? Es algo que he agregado para esta capacitación, porque es algo que se está dando, ¿no? A partir de este año. Y antes de pasar a la estructura jerárquica de la Ley General del Ambiente, siguiendo con la política y la ley, me faltó mencionarles que en cuanto a la contaminación lumínica que se ha dado recién
en el 2025, hace unos meses nada más, hay, es importante mencionar que hay ciertas restricciones geográficas, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas prohibiciones, por ejemplo, la instalación de pantallas LED o paneles electrónicos en zonas residenciales. Entonces, si ustedes han visto esto y les perjudica de cierta manera, ustedes pueden este, quejarse, ¿no? Hay multas, hay todo un sistema de quejas ante eso. También no se permiten pantallas electrónicas a menos de 500 metros de parques, playas, áreas naturales protegidas, ¿no? Ecosistemas frágiles. Y como les mencionaba, ¿no? Esta, no pantalla LED, sino esta publicidad con focos enormes que están cerca a donde vivo, por ejemplo, toque de queda lumínico, así se le determina según el reglamento. Todas las pantallas, elementos publicitarios luminosos deben de cumplir un horario de apagado, ¿bien? Y deben de tener un control automático. Dice, las nuevas instituciones deben de contar con sistemas de apagado automático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a las normativas más relevantes, los cambios que se han dado estos últimos años, ¿no? 2025, han iniciado desde el 2024, el año pasado 2025, y se está dando con fuerza más 2026. Muy bien, ok. Entonces, hablando un poco y retrocediendo sobre la Ley General del Ambiente, que es un tema bastante, ¿no? Tedioso. ¿Mm? Hay una estructura que considerar, ¿no? La Ley General del Ambiente, digamos, es, como ya hemos visto, el marco, es lo que engloba y que habla de derechos, principios, deberes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa estos sistemas funcionales del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Para un tema de orden, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se ha delimitado o, digamos, se ha ramificado en sistemas funcionales. ¿Ok? Entonces, los sistemas funcionales están compuestos por principios, los que ya hemos visto, normas, procedimientos para gestionar áreas específicas de la política ambiental. ¿Ok? Porque hay, digamos, no se puede abarcar todo, ¿no? O por lo menos ya sabemos que la centralización a veces, sobre todo en nuestro país, no es muy positiva, ¿no? Digamos, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, para desarrollar coherentemente o de la mejor manera ciertas funciones, se han creado estos equipos especializados, ¿no? Que tienen por nombre sistemas funcionales. Cada sistema está liderado por un ente rector, es decir, como un supervisor, ¿no? Que lo observa, que lo guía y que también, digamos, plantea condiciones. Ahora lo vamos a ver, pero así se le determina. Ente rector, que dicta lineamientos técnicos y coordina su implementación. Bien, entonces ahora vamos a ver esto, sistemas funcionales. Esto es un gráfico, el que ven en la mano izquierda. Lo he sacado de la página del MINAM. Entonces, en el centro vemos que se rige a partir de la política, ¿no? Y vemos todos los sistemas funcionales en un círculo, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental funciona a través de la implementación de las políticas, normas e instrumentos de gestión que sirven para dar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. Dichos instrumentos son medios operativos diseñados, normados y aplicados con carácter funcional. Por eso se llaman sistemas funcionales, porque tienen funciones que desarrollar, ¿no? Carácter funcional o complementario en el marco de la Ley General del Ambiente. ¿Ok? Entonces, en concreto o en simple, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el Perú es como el equipo maestro del país para cuidar ese medio ambiente.
¿no? Para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, es un conjunto que se alimenta de reglas, ¿no? De herramientas, ayudado con organizaciones públicas del gobierno, de los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y que trabajan juntos para poner en marcha esta política. ¿Bien? ¿Para qué sirve? Tal vez te puedas estar preguntando. Sirve para asegurar la aplicación de las políticas públicas ambientales a través de participación coordinada de diversas entidades de Estado, ¿no? Su objetivo es garantizar que las entidades cumplan sus funciones ambientales de la mejor manera, ¿no? Entonces, este sistema nacional es como un manual de instrucciones para que todos los gobiernos y empresas cuiden la parte que les toca, cuiden la naturaleza de forma ordenada. Porque también vamos a ver que también tienen ciertos instrumentos, los sistemas funcionales, que te permiten identificar, por ejemplo, cómo prevenir problemas, ¿no? Por ejemplo, cómo evaluar el medio ambiente para prevenirlos. Ya hemos mencionado de que no se puede hacer un plan de prevención o de disminución de la contaminación o de los impactos si no se identifica qué potenciales impactos se puedan dar en ese ambiente, ¿no es cierto? También, por ejemplo, hay sistemas funcionales que ayudan a fiscalizar, es decir, ¿a quién multamos si contamina? ¿No? ¿Cómo le ponemos la multa? ¿Cuántos UITs tiene esa multa? También, ¿no? Esto ordena los sistemas funcionales. También hay un sistema funcional que lo vamos a ver, sobre todo con el objetivo de proteger las áreas naturales protegidas, ¿no? Manejar el agua o el cambio climático y sin que todos, digamos, convergen en algo puntual. ¿Cómo se articula? En este gráfico he tratado de simplificar cómo, digamos, se articula el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Se tiene la ley, que es el marco, se tiene la política, que es el instrumento de planificación estratégica, se tienen los sistemas, que, digamos, se tiene por funciones, ¿no? Sistemas funcionales, y estos son los entes rectores. Entonces tenemos el SINAMPE, CINEFA, así se le conoce en corto. Ahora vamos a ver de qué tratan estas siglas. El CEIA, el CINIA y SNRRH, ¿no? El objetivo es organizar, administrar asuntos ambientales de manera descentralizada. Y aquí lo tienen. Entonces, estos sistemas funcionales, por ejemplo, el CEIA, Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Es este sistema que se encarga de identificar, de prevenir, de supervisar y corregir los impactos ambientales negativos derivados de proyectos de inversión. Bien. El CINEFA, que es el CEIA, el ente rector sería el Ministerio del Ambiente. El CINEFA, el ente rector sería OEFA, ¿no? Que es el de fiscalización ambiental y es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ese, como su nombre lo dice, ¿no? Fiscalizan, se están haciendo adecuadamente las cosas, están, digamos, desarrollando los compromisos que se han puesto en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Sí, no, entonces OEFA va, fiscaliza, se están haciendo, ok, y si no, multas, ¿no? El SNGRH, que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el ente rector es ANA, ¿no? Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional. El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el ente rector es el CERNAM. Y SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, y el ente rector
acá nuevamente es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su labor principal del Sistema Nacional de Información Ambiental? Proporciona datos e información relevante sobre el estado de medio ambiente en el Perú. Aquí están los datos. Aquí en su plataforma digital se recopilan todos los datos, se agrupan datos e información relevante. ¿Ok? Entonces ahí se puede sacar, por ejemplo, datos de línea base, en otras páginas también, pero digamos que esta es información fidedigna. Por ejemplo, geodatos, ¿no? Para hacer mapas para esta línea base. Por ejemplo, también mucha data sacan de los censos, ¿no? Que tiene el INEI y así sucesivamente. Entonces, estos sistemas funcionales ayudan a desarrollar o a que los trabajos que tienen en mención los entes rectores se hagan de la mejor manera, ¿no? Ayuda a no simplificar, pero sí a descentralizar, ¿ok? Bien, entonces, no vamos a hablar de todos los sistemas, nos vamos a centrar en el SEIA, es el que más conozco, y este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, digamos que se puede considerar como en esta pirámide, ¿no? En la cúpula de la pirámide está el ente rector, que vendría a ser el MINAM. Luego debajo están las autoridades que conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental. Además, también para el desarrollo de esta evaluación, al final del estudio de impacto ambiental, si hablamos de un instrumento en particular, hay otros opinantes técnicos, ¿no? Porque recordemos que para los estudios o para los instrumentos se consideran ciertos espacios en donde pueden haber áreas naturales protegidas, por eso los opinantes técnicos aquí vendrían a ser el CERNAM, o también, por ejemplo, se considera en potenciales impactos a fuentes de agua, ¿no? Cuerpos de agua. Entonces ahí la inferencia la tendría como opinante técnico la Autoridad Nacional del Agua. Luego también en esta pirámide las autoridades de supervisión, fiscalización ambiental, consideradas EFAS, y por último en la base de la pirámide, que son, por ejemplo, los desarrolladores de los estudios de impacto ambiental, las consultoras ambientales, el dueño del proyecto, que son los titulares del proyecto, y en general la sociedad civil, ¿no? Por la consideración de la participación ciudadana, ¿no? Siempre se le debe considerar porque, digamos, esta participación ciudadana se considera desde el inicio del desarrollo del instrumento ambiental, del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, es parte fundamental la sociedad civil en la evaluación del impacto ambiental. ¿Cuál es el objetivo de este sistema funcional, puntualmente del SEIA? Como su nombre lo dice aquí, prevenir impactos ambientales. Eso es en simple el objetivo que tiene, ¿no? ¿Cuál es el deber, digamos? Con todo lo que él pide, con todos los documentos necesarios para la certificación ambiental, o sea, para el Go, para el OK de los proyectos, para que la venia, para que se desarrollen los proyectos de inversión, lo que más se requiere es, el SEIA requiere, prevenir esos impactos negativos que pudieran generar las inversiones, ¿no? Los proyectos de inversión. Entonces, incluir la variable ambiental antes, durante y después de la ejecución del proyecto de inversión. Se puede desarrollar el proyecto en sí, pero se debe de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad, otros instrumentos que luego vamos a desarrollar a profundidad, que son considerados ECAS, por sus siglas, los LMPs, que son los límites máximos permisibles, y otras obligaciones ambientales, ¿no? Entonces, también el objetivo del SEIA es que en el desarrollo de esos proyectos de inversión se involucre a la población, ¿no? Y que esté involucrado no solo la población, la empresa y considerando también el Estado, ¿no? O los representantes del Estado. Entonces, al final, el objetivo del SEIA es contribuir con la ejecución de inversiones sostenibles, responsables con el medio ambiente
las personas aportando al desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces, digamos que este es puntualmente el objetivo de este sistema, ¿no? Y cada uno de los sistemas tiene sus objetivos, ¿no? El de fiscalización debe de fiscalizar, el del SEIA de, digamos, que se tengan en óptimas condiciones todos los datos, toda la información sobre el medio ambiente, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el CERNAM, la protección de las áreas naturales protegidas y así en cada rubro, ¿bien? Ok. A lo largo de los sistemas funcionales y viendo el tema de las jerarquías, ¿no? En la imagen que les mostré, se habrán dado cuenta de que siempre se menciona los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, esa es una imagen de MINAM también, que la pueden encontrar en su página web. Y aquí, digamos, simplifica cuáles serían los instrumentos de la gestión ambiental. Aquí en el medio tenemos la política, Sistema Nacional de Gestión Ambiental y luego los instrumentos que se dividen en todos los que están aquí, en la lista aquí de la izquierda y en la lista de la derecha. Por ejemplo, planes, estrategias, programas, podría ser un plan de ordenamiento territorial, podrían ser instrumentos de participación ciudadana, podrían ser estudios de impacto ambiental, huellas, también pueden ser los PAMA, ¿no? Programa de Adecuación Manejo Ambiental, lo que mencionamos hace un ratito, las normas de calidad ambiental, ECA, LMP, estándares de calidad ambiental o límites máximos permisibles, planes de descontaminación de pasivos ambientales, fiscalización y sanciones, ¿no? Dirigidos por OEFA, instrumentos financieros y económicos que se piden en los instrumentos y sistemas de gestión ambientales y regionales y locales. Bien, entonces, estos instrumentos ambientales, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué son importantes? Porque son mecanismos operativos, ¿no? Cuando uno tiene un instrumento, en cualquier contexto, no necesariamente en este contexto ambiental, en cualquier contexto, cuando uno tiene un instrumento, sabe cómo va a desarrollarlo. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de lo nuevo del 2026, había una guía para el desarrollo de una línea base, ¿ya? La guía es un instrumento para que, digamos, el que lo va a desarrollar, el proyecto de inversión, sepa cómo desarrollar, cómo implementar, ¿bien? Entonces, estos instrumentos podríamos agruparlos en preventivos o correctivos, ¿no? Por ejemplo, preventivos, como su nombre lo indica, previenen identificando ciertos impactos ambientales, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, a ver si tienen conocimiento, ¿cuáles podrían ser ejemplos de instrumentos preventivos? A ver, los leo. ¿Cuáles podrían ser de esta amplia lista que ven aquí? Díganme uno, un instrumento preventivo. A ver, muy bien, acá tengo varias respuestas. Bien, Carlos, Cintia. LIA, ¿no? Uno de los más conocidos, bastante clásico, el estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental tiene varios capítulos, pero digamos que en conjunto tratan de prevenir ciertos impactos, ¿no? Prevención, por ejemplo, en, en ciertos aspectos biológicos, cuerpos de agua o fauna local. Habían cierta cantidad de animales o se visualizaron en la línea base ciertas especies. Entonces, estos estudios ayudan a que a lo largo de todo el proyecto se mantengan este tipo de animales, ¿no? Se preserve o por lo menos se promueva, ¿ok? También
La declaración de impacto ambiental también es uno de los preventivos. Muy bien, César. O también tenemos por otro lado los correctivos. ¿Qué implica que sea un instrumento correctivo? Es decir, que a pesar de que ya sucedió el impacto, ¿cómo podemos corregirlo? Aquí, por ejemplo, los correctivos son el programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? El PAMA, conocido como PAMA. Corrigen situaciones, en este caso puntual, como el PAMA, situaciones que no se ajustan al marco legal vigente, ¿no? Se desarrolló este tipo de instrumento, luego lo vamos a ver más ampliamente, pero les doy un spoiler. El PAMA, el que no lo conoce, es este instrumento que ayuda a adecuarse a ciertos proyectos porque tal vez empezaron antes de la legislación, entonces ya había un tema de contaminación, ciertos impactos, entonces permite que se adecúen. Bien, estos son los correctivos. Y, digamos, al sacar adelante o al tener el visto bueno de estos instrumentos, ¿no? Aprobados, se le considera como certificación ambiental. Muy bien. Ok. Esto, digamos, hasta aquí los instrumentos ambientales, nivel nacional, pero el Perú no es un país aislado, ¿no? Es un país, digamos, bastante conectado, globalizado en estas épocas. ¿Qué sucede con lo internacional, no? ¿Qué sucede con todas estas cumbres climáticas que vemos aquí en esta línea de tiempo mucho más desarrollada? Vemos aquí diferentes cumbres climáticas y les pregunto, ¿cuál creen que es una de las más importantes? O una o dos, ¿cuáles creen? En donde se dio un hito. Hay varias, pero digamos que una de las más importantes, ¿cuáles creen? A ver, los leo en el chat. ¿Cuál creen? Ya, me dicen Río, me dicen Kioto, ok. Sí, también fueron importantes la cumbre de Kioto. Yo les propongo la de París. ¿Por qué? Va ligado a nuestro siguiente tema, que son en la de París, que se dio en el 2015, el Acuerdo de París, se desarrollaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS de la Agenda 2030. Últimamente se está hablando bastante de los ODS, que positivamente y, digamos, negativamente en el sentido de las críticas, ¿no? Son difíciles, están muy alejadas de la realidad, no se acomodan a a la actualidad, ¿no? Detienen, algunos críticos mencionan que detiene el desarrollo económico, ahora lo vamos a ver, pero en esta cumbre, aprobada por los dirigentes mundiales en el 2015, entraron en vigor luego los ODS en el 1 de enero del 2016. Y aquí tenemos estos ODS. Y ahora están muy desarrollados, por ejemplo, en la educación, ¿no? Me dedico ahora a temas educativos en ciertas universidades, entonces muchos de los temas que observamos en diferentes contextos, ¿ah? Así estudies comunicación, así estudies ingeniería, muchos de los temas que se desarrollan en las sesiones, ¿no? En los ciclos universitarios, se está ligando los temas que vemos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque digamos que si eso no se acopla en el en el sector educación, digamos, los futuros profesionales no tendrían conocimiento y no podrían desarrollar ciertas estrategias en pro del desarrollo de los ODS, ¿no? Entonces, como vemos aquí, hay 17 en total, comenzando con uno, que es el fin de la pobreza. Eso no, a veces lo vemos bastante lejano. También hay hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Por eso también se tocan mucho los ODS en educación. Igualdad de género,
agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Por eso también, por ejemplo, en ingenierías hablan mucho de estos temas. Trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación, 10 reducción de las desigualdades, 11 ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, el 12, 13 acción por el clima, 14 vida submarina, 15 vida de ecosistemas terrestres, 16 paz, justicia e instituciones sólidas, 17 alianzas para lograr los objetivos. ¿Ok? Entonces, como hemos mencionado, a nivel internacional, el Perú es signatario. ¿Qué significa signatario? ¿No? Viene de referencia que firma, ¿no? Entonces, es signatario de varios convenios internacionales en materia ambiental, ¿no? Entonces, asumiendo ciertos compromisos vinculantes o voluntarios, ¿no? Hay varios voluntarios, hay varios que sí son vinculantes. Entonces, en este acuerdo fue histórico porque se habló de combatir el cambio climático, a pesar de que en 2015 no tenemos las cifras que tenemos hoy en día o las evidencias que ya tenemos hoy en día, pero empezaron a hablar, ¿no?, de los objetivos con miras al 2030. ¿Es un camino largo? Sí, ¿no? Pero por lo menos ahora les voy a enseñar algunos que sí se están desarrollando o que los, no sé, los medios internacionales o ciertas literaturas hablan de que se está avanzando y hay unos objetivos que son muy poco desarrollables, por así decirlo. Por ejemplo, bueno, la de París. La otra importante que mencionaron, la cumbre de Río, ¿no? Aquí se desarrolló la Agenda 21, también, un hito importante. Bien, entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible son un propósito para abordar desafíos más urgentes del mundo. Como hemos leído todos los desafíos, en líneas generales, pobreza, desigualdad, cambio climático, degradación ambiental. Y todos estos en conjunto tratan de ser las metas globales y de promover un desarrollo sostenible que integre los tres aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental. Bien. Entonces, como les decía, hay ODS que, con los que se habla más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del desarrollo sostenible que recuerdan o que más han escuchado? ¿Cuál creen? ¿Cuál es el que más ustedes han escuchado? Tal vez en su día a día, en su centro de labores, o tal vez si siguen estudiando. ¿Cuál es el objetivo que más han escuchado o recuerdan? Por ejemplo, el 17 casi nunca se menciona, pero hay objetivos que siempre se mencionan. ¿Cuál creen que son? José nos dice, él ha escuchado el del cuidado del recurso hídrico y Emanuel, descarbonización del planeta y transición para energías renovables. Exactamente, Manuel, sí. De eso se habla mucho porque es la tendencia, ¿no? Transición a energías renovables. Y me parece que ese está en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles de estos ODS se encuentran cumpliendo? O por lo menos ya hay avances, ¿no? Porque desde aquel año, ¿no? Desde el 2015 hasta ahora, que ya han pasado 11 años, ¿en qué punto nos encontramos? Vamos a ver. Según la página que les pongo ahí, pactomundial.org, ellos mencionan que los ODS que tienen más expectativas optimistas son estos tres que les pongo aquí. Salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, y el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, seguramente pensarán, no, pero ¿cómo va a ser crecimiento económico? Hay países súper pobres, sí, pero hay países
de que a pesar que tal vez están en este lado del mundo, ¿no? Latinoamérica, sí ha habido un crecimiento. No ha habido un estancamiento ni un retroceso, ha habido un crecimiento, ¿no? Entonces, el ODS 3, por ejemplo, indican grandes procesos en la mejora de salud de millones de personas. Han disminuido las tasas de mortalidad materna e infantil, la esperanza de vida, la que sigue aumentando en todo el mundo y la lucha contra ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil y de la madre, ¿no? Obviamente, los avances de la ciencia en temas de salud permiten esto, permite que los niños, ¿no? Antiguamente, porque creen que se les celebraba un año a lo grande al niño, porque antiguamente, cuando no habían las vacunas, todas las vacunas que tenemos ahora, o no habían todos los avances, estudios, medicamentos que tenemos ahora, el niño no sobrevivía el año, ¿no? En muchos casos. Entonces, sí había un avance, ¿no? En ese sentido. El tema también de la esperanza de vida. Muchos países, y sin temor a equivocarme, algunos de Europa, ¿no? Italia, Suiza, Suecia, estos países, su esperanza de vida es mucho mayor, ¿no? No se mueren tan jóvenes, ¿no? Se mueren más pegada a las edades de 70, 80, ¿no? Hay muchos ahora que pasan los 100 años. Luego el ODS 7, que es de energía asequible y no contaminante, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de lo que mencionaba Emanuel, ¿no? Energía asequible y no contaminante, energía de fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, la eólica, la, la solar y el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Se podría decir que el PBI real per cápita y la productividad laboral ha aumentado. En ciertos años el desempleo cae a niveles, ¿no? Que antes no se veía. Pero esto es variable, la verdad, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la pandemia, ciertos estudios indican que, y con cifras reales, el trabajo o crecimiento de muchos países cayó, ¿no? Altas tasas de desempleo. Y el mayor desafío, hemos visto, digamos, cuáles son los que tienen mayor índice de avance, de este aspecto positivo, pero uno de los que tiene mayor desafío, de acuerdo a esta página pactomundial.org, es el ODS 13 y se refiere al cambio climático, ¿no? Los datos muestran cómo sus efectos están produciéndose a un ritmo más acelerado de lo previsto. La temperatura media mundial durante 2018 superó en 1 grado la línea de base preindustrial, o sea, de todo el rango que se tenía antes de la revolución industrial, porque ese es el periodo preindustrial, ha superado, ¿no? Con lo que la información que tenemos ahora, lo que hace que el nivel del mar siga aumentando a un ritmo sin precedentes, ¿no? Pero lo curioso, ¿no? Y lo que alimenta a los negacionistas es, por ejemplo, esta ola polar, estos vientos que vienen del polo en latitudes superiores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos han visto que hay una ola polar que está enfriando, sobre todo en ciudades en donde antes ni siquiera nevaba, en ciudades donde no había tanto frío, ¿no? Como la Florida, Orlando, Miami. Entonces, los negacionistas del cambio climático, ¿no? Se apoyan de esto, que todo es cíclico, ¿no? Que así hay momentos en donde hay mayor temperatura, mayores niveles de temperatura, pero también hay un mayor descenso y eso ayuda a la estabilización, digamos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto dura esta ola polar? Bien. Entonces, eso está ahora el tema, ¿no? Internacional, los pactos que tiene el Perú a nivel internacional, los ODS, por ejemplo, entre otros muchos pactos que hay, ¿no? Y el tercer punto que vamos a ver es gobernanza ambiental, ¿no? Les había mencionado que este es un tema bastante importante que se toca en muchas políticas
pero a veces ni siquiera sabemos de qué trata, qué significa gobernanza ambiental. Tiene que ver con gobernabilidad, tiene que ver con el gobierno. La gobernanza ambiental en el Perú, en términos sencillos, es la capacidad del Estado, de las empresas y la sociedad